Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Somos el radio que le trae la buena noticia, la comunicación y sobre todo le trae la palabra de Dios de una manera más liberal, de una manera que ustedes puedan sentirse amados, queridos por este Dios. Yo sé que hay muchas personas que posiblemente les causa miedo, se escandalizan con esas homilías que estoy presentando, pero para otra gente, así me lo han hecho saber, para otra gente también les da esperanza, les da paz, les da tranquilidad. Al final de cuentas, al final del día, todo se resume en descubrir al Dios que nos ama, al Dios que es misericordioso, al Dios que es bueno, solamente Dios es bueno. Lo vamos a hablar el día de hoy. Y esta homilía va a ser para el día domingo 10 de octubre, ya el segundo domingo de octubre, y el tiempo pasa y nosotros nos quedamos aquí, a veces perdiéndolo, a veces no encontrándole sentido a la vida. Así que, hermanos y hermanas, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Espíritu de Dios, tú que nos has asistido a través de toda la historia, que has acompañado a tu pueblo mientras busca vivir en paz, vivir dignamente, que has estado presente en los momentos de los exilios, de los éxodos, donde a veces experimentamos que Dios no está, o a veces el vacío, o a veces la soledad, el miedo, la muerte, nos hacen dudar de tu presencia liberadora. Te pedimos que nos enseñes otra vez tu palabra, que camines con nosotros, que te hagas cercano, que vengas a enseñarnos el valor de la vida y que nos muestres otra vez al Dios que nos cuida y al Dios que nos ama. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio de esta semana seguimos con Marcos del capítulo 10, versículo 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie hay bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó observando y lo vio con amor y le dijo: una cosa te hace falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era una persona muy rica. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de esas palabras, pero Jesús añadió: hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los humanos,
pero no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les dijo: les aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierra por mí y por el evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más en casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierra, con persecuciones y en la edad futura vida eterna. Palabra de Dios. Hacemos un momento para que esta palabra venga, se encarne, entre en nuestro corazón y volvamos otra vez a reflexionar, a meditar dónde están mis ideales, dónde está mi propuesta, a quién estoy siguiendo. Parece que el evangelio, hoy lo vamos a titular, los ricos también lloran, porque va muy duro contra los ricos. Y tenemos que ser muy cuidadosos también. La inmensa mayoría va a decir, bueno, que acabo yo no tengo nada. El rico no se condena por ser rico. El rico se condena porque le ha dado su corazón a la riqueza, de la misma manera que el pobre no se salva por el hecho de ser pobre, sino porque ha vivido esclavizado y piensa que esa es la voluntad de Dios. Bueno, entonces, hermanos y hermanas, la Biblia hebrea nos va a traer la preocupación de este Dios que se solidariza con los desposeídos, con los pobres. Como que entre en solidaridad con este tipo de gente, porque probablemente sean los que necesitan entender de una manera más la misericordia de Dios. Acabamos de terminar toda la lectura del hermano Santiago, ¿verdad? Hace unos domingos Santiago les decía a los ricos: lloren, porque el salario de los jornaleros está subiendo, está clamando a la presencia de Dios, y allí sus ropajes, sus vestidos, todo se va a echar a perder. Y parece que esta es la misma advertencia que Jesús tiene contra la persona que es rica. Y ahorita vamos a ir a desmenuzar este evangelio. Entonces, cambia de escenario. Jesús estaba en la casa previamente, símbolo de una comunidad que se agrupa, que está en intimidad, está en relación, pero Jesús ante todo es camino. Y ahora sale geográficamente al camino, y en el camino la gente puede encontrarse con un sinfín de personas. Jesús se va a encontrar en el camino a pordioseros, a impuros, a leprosos, a mujer con el flujo de sangre, a las personas que tienen hambre. En el camino es donde se forma el verdadero discípulo o la verdadera persona que es discípula. Es en el camino. No es en el tiempo solamente de la casa, de estar protegido. Es el momento de ir caminando, donde salimos al encuentro de cada historia, y cada historia nos debe de ayudar a ser buenos pastores. Por eso es que el Papa está insistiendo una y otra vez que los párrocos, que los sacerdotes huelan a oveja, que se pongan en el camino. Ponte en el camino del hermano que llora, del que sufre, del que no se siente recibido, del que se siente prácticamente apestado, como si estuviera fuera la persona más pecadora del mundo. Ponte en los zapatos de la otra persona, camina con él o con ella, y entonces tu visión del reinado va a ser diferente. Pero si estás tú protegido por las leyes de pureza, por las leyes del culto, por el ritual, por la liturgia, por todo esto que te protege, y no te es capaz de salir al encuentro o de caminar, entonces no vas a poder experimentar nunca al Dios de los caminos. Este Dios es un Dios de caminos, es un Dios que acompaña, que camina, que guía, que escucha y que se deja encontrar. Así que, hermano y hermana, sal del templo, sal de la casa
y descubre a Dios por los caminos del sur, del norte, del este o el oeste. Déjate sorprender por este Dios del camino. Y en el camino, fíjense lo que Jesús encuentra. En el camino salió alguien, y le preguntó. Y es interesante, sabemos que este hombre es rico. En el camino se arrodilla el rico con mucho respeto, propio del discipulado. Entonces podemos darle el privilegio de la duda, podemos pensar de que esta persona está en un proceso de que quiere verdaderamente seguir a Jesús. Se arrodilla y le llama maestro bueno. Y Jesús parece que le dice, a ver, espérate. Hay ciertos condicionamientos primero para que quieras tú seguirme. No todo el que me diga Señor, Señor. No todo el que se postre. Es necesario previamente que tú pases un momento de discernimiento para ver cuáles son tus motivaciones, qué es lo que te mueve, qué es lo que tú llevas en tu corazón. Y yo creo, hermanos y hermanas, que siempre nosotros deberíamos de hacer este examen, esta reflexión de decir, ¿qué me mueve en mi seguimiento a Jesús? ¿Qué me mueve? ¿Qué me motiva? ¿Dónde estoy poniendo yo mi énfasis, mis preocupaciones? ¿En dónde yo estoy tratando de ir dirigiéndome y de ir descubriendo a este Dios que me ama? Y fíjense lo que Jesús les dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, maestro bueno. Y la pregunta es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La vida eterna, a veces la gente rápido la mueve al nivel de la vida futura, de la vida cuando yo esté en la presencia de Dios. Y parece ser que esta persona, que todavía no sabemos, pero esta persona no tiene nombre, pero parece ser que se describe por su riqueza, está buscando heredar. Así son la gente rica, siempre buscando heredar. Y está preocupado por, si aquí me ha tocado un lote hermoso, como diría el Salmo, me encanta mi heredad, hablando de la herencia, porque se creía que también la vida plena, la vida futura se puede heredar como una bendición de Dios. Y esta persona está, espero que Dios me sea propicio. La teología de la prosperidad, espero que Dios no me abandone cuando llegue a su presencia. Si Dios no me ha abandonado en esta vida del más acá, en esta vida de este valle de lágrimas, porque es inmensamente rico, espero también contar con el favor. Y entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Tratar de ver si realmente lo que estoy haciendo va por el buen camino. Y a un nivel uno podría decir, esta persona rica, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que el rico quiera asegurarse también para el más allá, su buena relación con Dios? Pues no tiene nada de malo desde el punto de vista del judaísmo tradicional, no tiene nada de malo. Al contrario, este señor es una persona que ha cumplido la ley aparentemente, como lo vamos a ver, y es una persona que cuenta con la bendición de Dios. Pero también hay otra propuesta diferente a esta, y esta es la propuesta de Jesús. Y la propuesta de Jesús parece que choca contra la propuesta del judaísmo oficial, y parece que Jesús requiere de otros valores que el judaísmo oficial no contemplaba. Entonces la pregunta es, ¿qué debo de hacer para heredar la vida? Y primeramente Jesús lo pone en su lugar y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, hermanos y hermanas, solamente Dios. Y yo creo que deberíamos de ponernos un momento a reflexionar y decir, qué bueno que Jesús reorienta para decir, si Jesús, que es el Hijo amado, que es el enviado de Dios, no se pone a la misma altura de Dios, reconoce que bueno solamente es Dios. Imagínense también nosotros. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a ser más humildes. A veces la gente actúa con tanta arrogancia, con tanta prepotencia, que piensan que Dios, cuando los creó, rompió el molde y ya los hizo a mano y prácticamente los perfeccionó. Hermanos y hermanas, mientras vayamos en el camino, tenemos que tener una actitud discipular, porque a veces en el camino
vamos a encontrar momentos muy difíciles, momentos donde nos vamos a sentir totalmente abandonados, momentos donde la presencia de Dios parece que no está. Y sin embargo tenemos que seguir caminando con nuestras luces, con nuestras sombras, con nuestras preguntas, con nuestros sinsabores de la vida, pero caminando en fe de que Dios va con nosotros, de que Dios va en el camino y que bueno solamente es Dios y que uno trata de ser lo que Dios quiere, pero al final nos queda solamente que Dios es bueno. Y Jesús entonces, una vez que le reclama o que le ubica en relación del Dios, dice, a ver, ¿qué tipo de Dios tú crees? Tú me llamas maestro y me dices que soy bueno. Fíjense cómo no lo llama rabí, lo llama maestro. En el rabí en el sentido más de relación con discípulo. Parece que ve entonces esta persona rica que no tenemos el nombre, parece que va aprendiendo. Y Jesús le remite a los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios, no estafarás. Recuerden que hay 613 mandamientos que se dividen en mandamientos mayores, en mandamientos menores. Y de estos mandamientos son los que encontramos en la ley de Moisés. Y es interesante cómo Jesús no le recuerda, o cómo Marcos no le recuerda los mandamientos que tienen que ver con Dios. Honrarás al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus cosas. ¿No le recuerda eso? Porque parece ser que en Marcos el Dios de Jesús es un Dios que está encarnado en la relación que tengas con el próximo, con la persona que vive a un lado, que es el prójimo, con la persona que está cerca. No se puede hablar de Dios o de honrar a Dios si no se le da de comer a la persona pobre. Entonces toma esta idea de los mandamientos, de la ley de Dios, de lo que debe de hacer. En un primer momento, todo israelita, todo judío tiene que obedecer la ley de Dios. Tiene que moverse por estos valores, por estos principios, por esta ley que le va a dar vida. Dios dio la ley para que la gente tuviera vida, no para que la gente se esclavizara y se sintiera mal porque no puede cumplirla. Pero lamentablemente los mandamientos, en vez de dar vida, a mucha gente le dieron muerte porque fueron excluidos, fueron separados. Entonces, esta finalidad de venir hoy, Dios de hacerse presente y Jesús de hacer presente a este Dios, no tanto en el templo, no tanto en el amor que se debe de tener al mismo Dios, sino en el amor y en el cuidado que se tiene que tener del prójimo, de no fallarle al prójimo. Y luego Jesús, fíjense, introduce en estos mandamientos de no cometerás adulterio, no matar, no robar, no dar falso testimonio, el no estafar. Jesús introduce ese mandamiento porque va a ir de acuerdo al tema de la riqueza. Y toma este mandamiento del Deuteronomio del capítulo 24, 14, que dice: no defraudarás al jornalero, pobre y necesitado, sea hermano tuyo o emigrante que vive en tu tierra, en tu ciudad. Cada jornada le dará su jornal antes que el sol se ponga, porque pasa necesidad y está pendiente del salario. En otras palabras, hay una ética de solidaridad. Si Jesús introduce este mandamiento con esta persona rica, es, ojo, porque tu riqueza puede tener en el fondo una injusticia que le has hecho para el pobre.
Y desde el punto de vista bíblico, toda riqueza tiene una injusticia. A lo mejor esta persona ha cumplido todo, pero en una sociedad donde todo está limitado, donde los bienes están limitados, el hecho de que existe una persona que es rica, a lo mejor esa riqueza es el llanto de los que ha defraudado, sino él, alguno de sus ancestros. Y luego le pone la idea de no estafar, honra a tu padre y a tu madre. Y él replicó, maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Muy bien, vamos a darle el privilegio de la duda de que todo eso realmente, literalmente, él lo ha cumplido desde pequeño y que ha sido una persona que ha observado los mandamientos. Pero para que en una sociedad donde los bienes están limitados, para que una persona pueda verdaderamente ser rica, se necesita que probablemente haya empobrecido a más gente. A lo mejor él no, como les decía, pero es muy probable que algunas personas de su entorno, su padre, su abuelo. Pero Jesús parece que acepta esta idea y que le dice, está bien, si tú te has movido por la ley de Moisés, por la ley de la retribución, donde Dios te bendice porque eres justo, porque cuidaste la ley y Dios te dio tierra, te dio bienes, te tomo de donde estás. Y dice, Jesús lo vio con amor. La primera vez en todo el Evangelio que Jesús ve a alguien con amor. Y esto nos remite a las primeras historias de los llamados. ¿Se acuerdan de cuando Jesús comenzó en el capítulo 1? Pasando por el mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. El ver, pero no dice que los vio con amor. Más adelante vio a Santiago y a Juan remendando las redes, pero tampoco dice que vio con amor. Más adelante vio a Leví que estaba en la mesa de la recaudación de impuestos, pero tampoco se dice que los vio con amor. Y de esta persona que Jesús no buscó, que se le postra y que quiere aprender una manera de entender la vida, esta vida y la vida futura, Jesús dice que lo vio con amor. Jesús toma a la persona de donde la persona se encuentre, pero solamente hay que ser sinceros para decir, ¿qué es lo que Jesús me va a pedir? Esta persona viene buscando un estilo de vida. Pero ese estilo de vida que Jesús requiere y que esta persona ha vivido fielmente no es suficiente. Hermano y hermana, a veces Jesús, ustedes piensan que con darle a lo mejor un tiempo así pequeñito del domingo, de 1 hora, como que ya tranquilizamos a nuestra conciencia, como que ya nos sentimos que le estamos dando mucho a Dios. Y nunca nos damos cuenta que probablemente nuestra relación con Dios tiene que ser más profunda, tiene que ser generosa, tiene que brotar y darlo todo. Fíjense lo que Jesús le exige a esta persona. Una cosa te hace falta. Anda. Vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres. Fíjense todos los verbos que emplea. Ve, vende, da y luego sígueme. Esta persona que era inmensamente rica comenzó al revés. Primero se postró, quiso seguir a Jesús, pero no supo el costo del discipulado. Y Jesús no lo rechazó. Esto es lo importante. Jesús no rechaza a nadie que se le acerca.
Y si Jesús no rechaza a nadie que se le acerca, ¿por qué yo voy a rechazar a otra persona? Porque a lo mejor no ven el mismo proceso que yo. Si Dios tiene diferentes planes, si Dios respeta los procesos, ¿por qué yo voy a estar haciendo estas separaciones? Y entonces fíjense que Jesús no lo rechaza, lo toma de donde está. Está bien, se adelantó, te postraste, le llamaste Señor, le llamaste maestro bueno, ya de la segunda vez ya nos dijo que era bueno, porque probablemente ya va dándose cuenta que efectivamente bueno solamente Dios. Solamente Dios. Y Jesús parece que está bien con que no le llamen a él bueno. A él solamente síguele. Aprende con él, aprende a descubrir quién es Dios y cómo es que Dios es bueno. Dios es bueno no solamente para el pueblo de Israel, sino Dios va a ser bueno para toda la gente. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense, Jesús requiere que la persona se oriente, ve, vende, da y sígueme. Ahora sí. Si de verdad quieres tú vivir como vivo yo, diría Jesús, si tú quieres experimentar a este Dios que es bueno, no solamente con los que cumplen la ley, sino con todas las personas que no la cumplen, entonces despréndete, entra al reino de estos valores donde los que no tienen son primero, donde el servicio, donde el prestigio, donde el poder, donde la riqueza pasan a un segundo término y donde reina el servicio, el amor, el cuidado que se debe de tener el uno con el otro y la acogida que se debe de dar a la persona, especialmente a los niños, a los más insignificantes, a los que no se sienten dignos. Esta es la propuesta de Jesús. Vende, da, y luego ven a seguirme. Y así vas a tener el tesoro en los cielos, en el reinado de los cielos, no en el cielo que viene. Jesús le está reorientando. Tú estás preguntándome por el futuro. Tú venías preocupado por que Dios te fuera favorable en el futuro. Ahora yo te estoy retando a que este futuro lo hagas aquí. Y este ir y dar el dinero a los pobres y repartirlo y seguir a Jesús pone prácticamente los requisitos de toda la comunidad. No se puede seguir o se cree seguir a Dios mientras no se dé, no se reparta y no se preocupe uno por las personas que el sistema los ha desfavorecido. A lo mejor esta persona, como les decía, no cometió ninguna injusticia, pero parece que tampoco quería remediar las necesidades del prójimo. Dice, a estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era muy rico. No puede haber, hermanos y hermanas, vida en el más allá mientras no se les sea favorable, mientras la gente no se solidarice con los pobres del más acá. Tú no puedes estar queriendo servir a Dios y asegurarte de que Dios te va a bendecir con la vida eterna si no eres capaz de descubrir, de ir, vender, compartir, darte, involucrarte en la persona para que no exista pobres. La ley así lo decía. Si ustedes cumplen mis leyes, no va a haber pobres entre ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Involucrarte para que esta desigualdad entre un rico y los miles de pobres no exista. Para que los bienes fluyan, para que no haya necesidad de que unos acaparen, unos cuantos, y muchos no tengan nada. Así que, si tú te quieres preocupar por el más allá, comienza preocupándote por el más acá. Comienza con salir de tu riqueza, de tu zona de confort, de lo que te da credibilidad. Deja a un lado tu posición no solamente económica,
de prestigio, de renombre, y comienza a ver en la gente más necesitada la presencia de Dios. Así que para los ricos que solamente se preocupan por el más allá y que a veces donan, entre comillas, o que regalan que una iglesia, que hicieron el salón, que dieron $1,000,000 y que con eso quieren tranquilizar su conciencia y comprar a Dios, pues están muy equivocados desde la ética de Jesús. Es necesario desprenderse de todo, es necesario determinar con este sistema que sigue causando que existan pobres y que existan ricos. Es necesario dejarlo todo, no solamente una parte, no solamente es que voy a dar la mitad, no, déjalo todo. Termina con esa relación de Dios donde tú crees que Dios te bendice a ti porque te dio dinero y a los otros empobrecidos Dios los ha castigado. Esa teología no más. Esa manera de pensar aquí no tiene sentido. Da todo, regresa todo para que entres en una relación diferente con los pobres de Yahvé, con la gente que ha sido excluida, con los que no se han sentido prácticamente dignos. Y una vez que tú veas en ese todo, entonces vas a tener un tesoro. Vas a entender la vida de una manera diferente. Vas a comprender de que Dios también está pobre. Bueno, Mateo lo puso en aquellas palabras tan preciosas del capítulo 25, en el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que es migrante, en el que está desnudo. Aquí nuevamente está en los que son los más pobres de este sistema. Y entonces por eso es que es muy difícil para la gente dejarlo todo. La gente regala o dona regularmente de lo que les sobra. Y aquí en Estados Unidos es muy común que la gente que hace grandes donaciones a la iglesia lo hace con un fin de no pagar impuestos. No crean que porque son generosos, lo hacen a su comodidad. Porque hay una ley que si dice que si tú donas para alguna causa caritativa, entonces tienes una manera de recuperar ese dinero con creces. No se conformen con migajas, hermanos y hermanas. Estamos llamados a que todo mundo deje su zona de confort, su zona donde te sientes a gusto acerca de tu Dios, de tu manera de pensar, y lo dejes todo. Deja todo, reoriéntate, sigue a Jesús, póstrate con Él y comienza a experimentar la vida eterna como una vida plena de posibilidades. Dale vida también al que es pobre. Dale oportunidades de trabajo. No lo esclavices, no lo oprimas. Mucha gente, y aquí hay que ser bastante duros, mucha gente que se cree acá en Estados Unidos católica y que comulga todos los días, son los más injustos con sus trabajadores. Les pagan una miseria. Basta de esa hipocresía. Y la iglesia a veces también a sus trabajadores es la que más mal les paga. Tiene que aprender la iglesia también a ser una iglesia pobre, a dejarlo todo como el Papa nos está pidiendo y nos está exigiendo. Dejarlo todo. Y confiar que Dios no nos va a abandonar. Descubrir el tesoro de que Dios es un Dios que provee, un Dios que nos cuida, un Dios que nos bendice, como lo vamos a ver en la segunda parte, ¿no? Y el muchacho dice que se fue muy apesadumbrado porque era inmensamente rico. Y ahora Jesús, la mirada ya no es de amor. Ahora es mirando a ver, hay alguien más, mirando alrededor, dice, bueno, hay alguien más que quiera seguir ese modelo de discipulado que no conduce a la vida, el del joven rico, y les dice a sus discípulos, qué difícil va a ser a los ricos, ahora sí, pero para los ricos en general. Antes era solamente para uno, ahora es para los ricos en general.
entrar en el reino de Dios. No porque Dios quiera que los ricos se condenen. Los ricos no se condenan por ser ricos. Los ricos se condenan porque no se desprenden, o porque han obtenido su riqueza a base de injusticia, a base de no pagar los salarios, a base de explotar, de pisotear a la otra persona, a base de hacer leyes que privilegia a un grupo y sume en la pobreza extrema a millones y a millones de gente. Esa es la condenación de las malas acciones de la gente que es rica, que ha cambiado al Dios de la vida, al Dios de los pobres, por el Dios dinero, por Mamona, por Mamón, la deidad del dinero. Y no se puede, desde el punto de vista de Jesús, tener un corazón partido entre Mamón y el Dios de los pobres, el Dios que exige que la gente lo dé todo. Y los discípulos probablemente van a tener que aprender a decir, ups, a lo mejor nosotros vamos pensando igual que ese joven rico. Y los discípulos se extrañan y Jesús les dice, hijitos, hijos. Esta palabra ya apareció por allá de llamarle hijo a la persona, a la persona paralítica. ¿Se acuerdan aquel episodio donde 4 personas llevaban en una camilla a un paralítico y al ver la fe de aquellos hombres, Jesús le dice, hijo, tu fe te ha salvado? Símbolo de lo que hace la riqueza mala vida. El paralítico es símbolo de una humanidad muerta, que no tiene vida, y está muerta y no tiene vida porque no come, porque no camina, porque no se alimenta. La economía no le favoreció, como la economía no nos favorece ahora. Una economía que solamente favorece a unos cuantos y mantiene a todo el resto del mundo en la zozobra, en las penumbras. No puede ser una economía que venga de Dios. Dios no puede estar detrás de esa economía falsa, ¿no? Y después también utilizó esta misma palabra con la sirofenicia, aquella mujer que decía, si tan solo logro llegar a tocarle la orla de su vestido, seguramente que sanaré. Y Jesús sintió que de pronto una fuerza sanadora salía de él. Se voltea y ve a la mujer y le dice, hijita, símbolo de la persona que está atada a las leyes de pureza, que han sido incapaz de darle vida. Esa mujer es el símbolo de esa comunidad que no tiene vida, no tiene esperanzas. Al contrario, se siente cada vez más pecadora, más excluida. Y Jesús le da la dignidad. Después también con la sirofenicia, Jesús hablaba de darle primero el pan a los hijos de Israel. Entonces, esto que les llama hijitos, como que entra a decir, o hijos, es un Dios de intimidad, decir, espérate, te voy a enseñar algo importante. Y vuelve otra vez, se están espantando porque quiero todo, diría Jesús. Ustedes que me han acompañado, se escandalizan porque les estoy diciendo que el rico va a ser muy difícil que se salve. Pues para que ustedes más se escandalicen, aquí les va esta enseñanza. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que al rico entre en el reino de los cielos. Y bueno, aquí tenemos todas estas hipótesis acerca del dicho de Jesús de la puerta, de la aguja, del camello que entre con el ojo de la aguja. Y desde el siglo IX ha habido una hipótesis que ha resuelto, parece ser una hipótesis que ha resuelto este dilema, porque se creía que en la ciudad de Jerusalén, que es una ciudad amurallada, se encontraba una puerta que era muy angosta y que se le llamaba la puerta de la aguja, porque el camello no podía pasar con los tercios o con los bultos de carga. Era necesario quitarle los bultos de la carga y pasar el camello solo jalado por la mano, por
palafonero. Palafonero era el que jalaba el caballo de la persona rica, pero en este caso sería, vamos a decirle, por el arriero, utilizando estos términos. Se bajaba entonces el arriero, descargaba su camello y jalaba al camello. Una vez que él lograba entrar ya dentro de la ciudad, regresaba el arriero, volvía a cargar otra vez su camello y proseguía hasta la plaza de la ciudad. Y gracias a esa hipótesis parece ser que se soluciona, parece ser que Jesús se está refiriendo a esa puerta. Lamentablemente, hermanos y hermanas, esta es una hipótesis muy bonita, pero no cierta. Jesús realmente lo que está tratando es de una exageración, un recurso literario que se llama hipérbole. Es una manera de llamar la atención, como si tú tuvieras fe, como el granito de una mostaza. Le dirías a esta montaña, quítate de aquí, vete a plantarte en el mar, o al árbol. Se llama una hipérbole. Y es una exageración para decir, ojo, ojo, porque lo que les estoy diciendo es para que lo tomen en cuenta. Entonces, ellos se espantan más. Y entonces Pedro les dice, ya ves, entonces ¿quién podrá salvarse? Bueno, desde el punto de vista de la ley, nadie se salva. Desde el punto de vista del cumplimiento, nadie va a poder experimentar esta salvación. Pero desde el punto de vista de la misericordia, desde la justicia de Dios, entonces sí que podemos experimentar esta cercanía, este Dios que es un Dios que exige justicia, que exige verdad, que exige que todo mundo lo descubra, que exige que todas personas se preocupen del más necesitado. Desde el punto de vista, hermanos y hermanas, yo no me salvo porque soy bueno, porque cumplo la ley. Bueno solo es Dios. Desde el punto de vista y de la fe, yo me salvo en Cristo Jesús. Por la fe, por la fidelidad, por la entrega, porque Dios nos ha visto con otros ojos, con amor. Dios cree en ti, crea en ti esta nueva relación, siempre y cuando seas capaz de transformar, seas capaz de cambiar tu vida y tu mentalidad que tienes de Dios, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, sí es imposible para la gente salvarte por tus propios méritos. La ley ya quedó cortita, va a decir Pablo, pero en Cristo Jesús, por la fe de Cristo Jesús, es que podemos entrar en una buena relación, vivir los valores del reino. Desde el punto de vista de los seres humanos, la salvación por los propios méritos es imposible de entender, pero desde el punto de vista de Dios, Dios nos vuelve prácticamente a tener más confianza en los seres humanos que nosotros en Dios, ¿verdad? O en nosotros mismos, porque Dios lo puede todo. Yo creo que esto debería de ser como nuestro lema de esta semana: Dios lo puede todo. Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos bendice, Dios nos salva. Dios no está para condenar, Dios no está para juzgar, siempre y cuando seamos capaces de dejarlo todo, de caminar con Jesús, de vivir los valores del reino, de hacernos prójimo con los que tienen hambre, con los que tienen sed, otra vez con los excluidos. Y luego, fíjense, Pedro, el representante, se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado a todo, ¿qué nos va a tocar en la otra vida? Bueno, y en esta vida también. Jesús no quiere que la gente viva desamparada. Jesús no quiere que la comunidad viva por diosera, sin casa. Jesús quiere que la gente viva bien. Y fíjense lo que promete. Para estas comunidades que viven otros valores, no es que tú vas a decir: ay, bueno, es que aquí yo merezco no tener nada. No. Tienes que luchar por vivir dignamente aquí, tener acceso a la educación, a tu vivienda digna, a la salud. Que no estés con la preocupación de que qué vas a comer, qué vas a vestir. Eso debería, tu salario, tu trabajo, deberías de tener acceso. Esos son los derechos universales.
Y Jesús quiere eso. Jesús no se opone a que tú vivas dignamente. Jesús es el primero que te dice, quiero que tú vivas dignamente aquí y ahora. Pero que no te olvides de los que tienen hambre, de los pobres, de los excluidos, de los migrantes. Les aseguro que el que dejó la casa al hermano, a la hermana, a la madre o al padre, al hijo, a la tierra, por mí, por el evangelio, recibe ahora, fíjense, anoten, subrayen ahora, no es para cuando ya te mueras, no es la bondad, la generosidad, las buenas cosas que te van a venir cuando te mueras. Ahora, aquí y ahora, vas a recibir en este tiempo, recibirás ahora en este tiempo 100 veces más en casa, hermanos, hermanas y madres e hijos y tierra. Fíjense que Jesús en su nueva comunidad ya quitó la figura del Padre. Antes había dicho, los que les aseguro que los que dejaron la casa, hermanos y hermanas, padre o madre o padre, primero puso a la madre y luego al padre. Bastante interesante. Y luego fíjense, ahora, los que van a vivir con estos nuevos valores aquí y ahora van a recibir 100 veces más en casa, en hermanos y hermanas y madres, pero no en padres. ¿Por qué no en padres? Porque Jesús no quiere una comunidad jerárquica. Jesús no está pensando en una comunidad de primeros y de últimos. Jesús no está pensando en la casa tradicional de aquella época donde estaba el pater familias, el padre de familia que gobernaba todo, porque esa casa era jerárquica. La casa y la familia que Jesús quiere es una familia de iguales, una familia de hermanos y de hermanas donde la figura del Padre sea por fin aniquilada. El Evangelio de Mateo también va con esta línea. No le llames a nadie en Padre, porque tienen solo un Padre. Que tu Padre sea el Padre de los cielos, el Dios que te cuida, que ve por ti, que te protege, que te bendice. Marcos parece que va con esta misma finalidad de decir, esta nueva realidad, estas nuevas relaciones ya no necesitan componerse o organizarse jerárquicamente. Tienen que ser de relaciones donde tú te hagas prójimo con el que tiene, con el que no tiene, donde tú te hagas prójimo con la persona que esté enferma, donde tú te hagas prójimo con la persona que no tiene casa, con los que lloran, con los que sufren, con los que son perseguidos, con los que buscan justicia, donde todos y todas puedan ser hermanos y hermanas. Esta es la familia de Jesús. Este es uno de los textos muy hermosos. Yo lo he trabajado en un libro que estoy escribiendo, donde estoy argumentando que la familia de Jesús es una familia abierta. No es una familia de sangre, sino es una familia abierta a toda la gente, a todas las razas, a todas las culturas, a todas las personas, y es una familia que no es jerárquica. Así que estas maneras de organizarnos deberían de ser nuestra norma. Una iglesia pobre, una iglesia sin tantos títulos, sin tanto ropaje, sin tanto incienso, sin tantas cosas que a veces nos extravían del verdadero sentido de la comunidad. Entonces, hermanos y hermanas, aquí y ahora, esto es lo que Jesús quiere para ti, para mí, y en la vida del futuro, entonces que tengas una vida plena. Hermano y hermana, ¿qué es lo que quiere de ti Jesús? ¿Cómo puedes tú dejarlo todo? ¿Qué es lo que se está interponiendo en tu seguimiento a Cristo Jesús? Medita, reflexiona, y si es capaz también de decir, Señor, voy a dejar todo esto que me ata, que no me deja ser persona libre, porque el reino lo quiere todo. Y a las personas que me han dicho, es que Jesús es muy exigente, exige mucho. No, Jesús no exige mucho. Jesús lo exige todo, todo, todo. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Que Dios les cuide, que Dios les bendiga. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Yo sé que la homilía se ha alargado, pero a veces es la única manera de entender el contexto del Evangelio. Que Dios los cuide, que Dios les bendiga.
Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.